tenemos una entrevista, vamos a conversar con Henry Ayala, él es coordinador de la línea de investigación del Jurado Nacional de Elecciones. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar aquí contigo. A ti las gracias, Henry, por acompañarnos. Hablaremos sobre los procesos electorales subnacionales. Cuéntanos cómo funcionan las elecciones regionales y municipales en nuestro país. Sí, hay que recordar que tenemos en primer lugar tres niveles de gobierno, ¿no? Un gobierno regional, uno provincial y uno distrital, los cuales los cargos que escogemos, ¿no?, en elección popular se dividen en dos tipos, ¿no? En tipos ejecutivos, ¿no?, como puede ser un gobernador o gobernadora regional, un alcalde o alcaldesa provincial o una alcaldía distrital. Mientras que los otros tipos de cargos son los cargos más legislativos o llamados de consejo, ¿no?, como las regidurías o las consejerías regionales, ¿no? Esto es para incrementar, digamos, o para ayudar a que haya mayor participación ciudadana y no se centralice solamente en ciertas autoridades las decisiones tan importantes a nivel subnacional, ¿no? Además, claro, en estas elecciones que vamos a tener en el 2022 también participan no solamente los partidos políticos que tienen una inscripción ahora en el ROP, ¿no?, sino también los movimientos regionales, ¿no?, que tienen un marco, digamos, más regional, no solamente en el departamento o en la región a la cual representan, pero igual también son parte del proceso electoral y en muchas ocasiones también son un punto fundamental en la política subnacional que existe en cada uno, ¿no? Entonces, tenemos estos tres niveles y, claro, un poco lo que vengo a presentar o lo que vamos a hablar hoy día es en base a algunas investigaciones que hemos realizado por parte de la línea de investigación de la Dirección Nacional de Educación, ¿no?, correspondiente a algunas encuestas realizadas a candidaturas en el 2018 y también alguna información de campo que pudimos recuperar hace 4 años, ¿no?, en el último proceso para plantear nuevos diagnósticos y nuevos análisis para ahora el nuevo proceso que viene en ciernes. Perfecto, Henry. En todo caso, revisemos esta investigación que han realizado. Cuéntanos en un primer momento cómo han sido las candidaturas subnacionales por tipo de organizaciones políticas. Sí, justo hablando sobre esta diferencia entre partidos políticos y movimientos regionales, ¿no? Por un lado, las diferencias en torno a programa o a ideales políticos no son tan diferentes, ¿no?, como hemos visto en otros procesos electorales, más tiene que ver con la propia candidatura o el liderazgo que las domina, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, el número, digamos, o la proporción de candidaturas por cada una de las organizaciones que menciono ha ido variando y siempre desde el 2002 ha ido en crecimiento, ¿no? El surgimiento de los movimientos regionales, se llegó a hablar de que eran los principales actores dentro de la política subnacional, bastante más fragmentada, pero a partir del 2018 vemos una tendencia diferente, ¿no? Es decir, que los partidos políticos han acumulado mucho más candidaturas hace 4 años. Eso muestra un poco cómo las candidaturas han ido virando hacia los partidos y además que no necesariamente este resurgimiento implica una mayor identidad partidaria con respecto a las organizaciones políticas a nivel nacional, ¿no? Digamos que en parte de los incentivos no es que sale un poco más beneficioso, ¿no?, para las candidaturas regionales, que usualmente son bastante de liderazgos personales, ¿no?, por participar, digamos, por un partido político que por un nuevo o crear o formar un nuevo movimiento regional, ¿no? Entonces siempre hay que tomar con pinzas esta información, pero sí es interesante ver cuál va a ser el estado de los partidos políticos que ya han venido con una elección adicional, por ejemplo, a las elecciones congresales extraordinarias del 2020, para saber cuál va a ser su performance dentro de esta elección subnacional, ¿no? Claro. Bien, Henry. Otro aspecto que nos parece pertinente revisar es el tema de las mujeres y la representación que habrían obtenido en la elección pasada, en el caso de las subnacionales. Sí, sin duda, y ese es uno de los principales problemas que nos aqueja a nivel subnacional, ¿no? La falta de representación no solamente entre las mujeres, sino también entre las candidaturas jóvenes o incluso candidaturas de otras poblaciones vulnerables, ¿no? Si bien hay un porcentaje que cubre la cuota, por lo menos a nivel
candidaturas de consejo, como les he mencionado anteriormente, el porcentaje de personas o de mujeres, mejor dicho, que postulan a cargos ejecutivos como alcaldesas o gobernadoras y al final el porcentaje que termina ganando es bastante bajo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que en el 2018 no tuvimos ninguna gobernadora regional, solamente el 3.6 de los alcaldes o de las alcaldías provinciales fue ganado por una mujer, y en el caso de las distritales también es menos, no es un 4.9. La mayoría de la participación en las mujeres, como hemos visto, y también esto se ve a nivel de otros procesos electorales regionales y municipales, es a través de los cargos de consejo, ¿no? Y esta diferencia es importante también que la población lo sepa, ¿no? Porque usualmente una campaña subnacional tiende más a poner en la palestra a la candidatura a ejecutivo, ¿no? Al alcalde, a la alcaldesa, al gobernador, a la gobernadora, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, claro, es la persona que mantiene cómo se gasta el presupuesto, ¿no? Cómo se llevan las propuestas, mientras que el consejo termina siendo un lugar donde poder, por un lado, fiscalizar y por otro lado, ayudar, digamos, a canalizar las demandas de la ciudadanía constantemente, ¿no? Entonces, eso nos da como una situación paralela, ¿no? Entre quienes postulan al Ejecutivo, que tienen otras demandas, tienen el ojo, digamos, de los medios de comunicación mucho más directo, y los cargos de consejo como regidores y consejeros regionales, que van complementariamente en este proceso, ¿no? Claro. Henry, algo que tenemos que consultarte es sobre la paridad y la alternancia. ¿Cómo se aplica en unas elecciones regionales y municipales? Así es, y este va a ser el gran estreno, por así decirlo, una reforma política a nivel subnacional, ¿no? Todavía el debate de cuáles son las maneras para fomentar una mejor participación, una mejor representación a escala subnacional todavía no ha concluido, ¿no? Y por lo menos lo que sí tenemos del proceso de reformas de los años anteriores es la paridad de alternancia, sobre todo en la lista de regidores a nivel provincial y distrital, ¿no? Eso nos va a garantizar mucho más presencia femenina dentro de los consejos que al final salgan electos, pero a la vez, y creo que un dato que vamos a tener que ponerle bastante ojo, es de que también se va a pedir una alternancia dentro de la dupla gobernador regional y vicegobernador o vicegobernadora regional, ¿no? En este punto sí va a haber diferencias, ¿no? Porque como les digo, ha habido muy pocos casos en los cuales se ha postulado y se ha ganado por parte de una candidatura mujer, ¿no? Y finalmente, también una nueva cosa que se va a aplicar por primera vez en el Perú es la paridad horizontal, ¿no? Que tiene que ver que todas las postulaciones de la organización política van a tener que ser, por lo menos a nivel regional, no estamos hablando de los gobernadores o gobernadoras regionales, van a tener que ser mínimo de 50% en total, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Y esto va, como les digo, a ser más probable de que tengamos autoridades regionales ejecutivas, mujeres, y va a cambiar bastante el panorama, digamos, de la representatividad en estos cargos más ejecutivos. Bien, Henry, si hablamos un poco del perfil de las candidaturas, ¿cómo se podrían identificar estas? Ya llegando un poco a los resultados de esta encuesta, de este estudio que hicimos en coautoría con Alejandra Fuentes dentro de la línea de investigación, hicimos una encuesta a 703 candidaturas durante el proceso electoral, ¿no? Durante la campaña. Y en base a eso obtuvimos un perfil un poco más completo de lo que significaba postular a nivel subnacional, ¿no? Tanto en cargos ejecutivos, como les menciono, y cargos de consejo. Entonces obtuvimos, por ejemplo, algún dato que ya también se conocía, ¿no? Que hay una concurrencia de parte de las listas en las cuales se postula. Como ustedes pueden ver en este gráfico, hay un menor promedio de edad en las mujeres que postulan a cargos de consejo como regidorías o consejerías regionales, mientras que esta diferencia de edad no se nota tanto en los hombres. Pero un dato que sí también es novedoso, es nuevo en su momento, es la autoidentificación indígena de las candidaturas, ¿no? Encontramos de que 4 de cada 10 candidaturas a nivel subnacional se consideraban parte originarios de un pueblo indígena, ¿no? Como ustedes pueden ver en este gráfico también, comparamos un poco la información de los porcentajes de población indígena según el tipo, ¿no? O la autoidentificación que obtienen, y encontramos que, por ejemplo, en el caso de la población quechua, ¿no? Está bastante, un poquito más representada, ¿no? Dentro de las candidaturas. Sin embargo, todavía la población
o las candidaturas amazónicas, por ejemplo, son minoría en este punto, ¿no? Esto tiene que ver a que hay unas diferencias en la generación o en la relación que tienen entre las organizaciones políticas y las comunidades indígenas que existen en nuestro país, ¿no? Muy interesante de primer plano. Así es, Henry. Un tema que no podemos dejar de mencionar y brevemente, por favor, es el tema del acoso político, porque en las elecciones pasadas se ha manifestado. Nosotros esperamos que cambie el panorama con esta ley contra el acoso político que tenemos. Sin embargo, es importante revisar las cifras. Así es. Y uno de los principales objetivos de esta encuesta fue justamente conocer desde la propia boca de las candidatas, ¿no? Mujeres, desde las propias encuestas, qué tanto ocurrían este tipo de burlas, amenazas, dificultades, violencias, incluso dentro de estas campañas. Y encontramos que 1 de cada 4 candidatas sufrieron acoso político a lo largo de su carrera, no solamente dentro de esta campaña, ¿no? Y hay una diferencia bastante clara, como ya les mencionaba, entre los cargos ejecutivos y de consejo, ¿no? Es decir, en las ejecutivas, que eran mucho menos las que postulaban, 7 de cada 10, es decir, el 70% de ellas, había sufrido acoso político, que era un dato mucho mayor a la parte de consejo, ¿no? Nuevamente los reflectores están más ahí y por ende los ataques están mucho más ahí, que hace dificultar o desincentiva un poco la carrera o la trayectoria política de las candidaturas mujeres, ¿no? Sobre todo, y es importante también este tema porque el jurado viene haciendo un trabajo importante, ¿no? Para erradicar y para concientizar a la propia ciudadanía y a la oferta política de las dificultades y lo malo que conlleva este tipo de prácticas hacia las candidaturas mujeres. Definitivamente es algo que se tiene que erradicar. Henry, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en JNE Noticias esta investigación que tiene otros aspectos también importantes y que seguramente más adelante vamos a revisarlos. Así es, cualquier duda, ¿no? Con esta investigación ya está publicada, ¿no? También la pueden encontrar en el fondo editorial del jurado y también en las redes o en las publicaciones virtuales que tiene la propia institución, ¿no? Para conocer un poco más la complejidad que tiene nuestro país, sobre todo cuando hablamos a nivel de elecciones subnacionales. Exacto. Henry, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Cuídate, es un gusto como siempre. Amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos.